toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy vamos a hablar de un tema un poco distinto, ya lo mencionamos en una Wrestling Live, en la Wrestling especial que hicimos en el 100, pero hoy quiero hablar de los hijos en el wrestling. ¿Por qué? Porque los hijos en el wrestling, la familia en el wrestling, siempre es vista como que, bueno, si este luchador es hijo de X, tiene que ser bueno. No va así. ¿Por qué no va así? Porque el wrestling, como cualquier arte que tenga que ver mucho con nuestra forma de expresarnos, no tiene que ver con los genes, tiene que ver con nuestra capacidad para hacer algo, tanto capacidad física como capacidad mental, como todo lo que hemos vivido. Y el wrestling, al ser en parte deporte, en parte entretenimiento, en parte arte, no puede ser valorado como una actividad física. Es decir, si todo fuese, por así decirlo, levantar pesas, sí es posible que si tu padre levanta pesas, tú seas capaz de levantar pesas. En este caso no. Y en este caso, además, en el caso del wrestling, se produce una cosa distinta respecto a cómo suele funcionar de padres a hijos una profesión. Cuando tú estás en casa y ves a tu padre todos los días o a tu madre todos los días hacer algo, lo habitual es que tú pilles ciertos hábitos, o te gusta mucho o lo odias. Pero cuando tu padre no está en casa, o tu madre de forma regular, es cuando vienen los problemas y es lo que vamos a explicar en el día de hoy. Este vídeo iba a venir después de hacer una Wrestling Live de Brian Christopher. La Wrestling Live saldrá la semana que viene, así que entenderéis muchas cosas. Pero hay un problema bastante habitual cuando uno de los padres está ausente en la vida de un hijo. O bien se genera un odio irracional, lo cual provoca que muchos hijos de wrestler e hijas de wrestlers no quieran saber nada del negocio. Es decir, tu padre está fuera todo el rato, nunca te presta atención, todo el día en la carretera, todo el día trabajando. Sabes que es figura para muchos otros niños, pero tú no le sientes, como un padre o una madre. Eso que provoca un distanciamiento evidente del negocio. Y esta es la otra opción, que es la forma de conectar con tu padre, o tu madre, es seguir sus pasos. Este seguir sus pasos es, por ejemplo, lo que llevó al wrestling a los Flair. En el caso de Reed, con el desgraciado incidente que tuvo. Es el caso de los Lawler, con Brian Christopher. Es el caso de los Jarrett, con Jeff Jarrett. Todos ellos son hijos de promotores, wrestlers, que quieren entrar en el negocio. ¿Y por qué quieren entrar en el negocio? Porque es una forma de estar en contacto con su padre. Evidentemente esto provoca un problema que también está muy relacionado con el talento que tuviera el padre. Es muy difícil ser mejor que tu padre si tu padre es muy bueno. ¿Por qué? Y como hemos dicho, el wrestling no es algo que sea simplemente el no, porque si yo entreno mucho voy a ser el mejor. No, hay gente que no tiene carisma. Puede ser hijo de Ric Flair y ser el anticarisma. O ser hijo de Dean Malenko y ser ultra carismático. Eso es algo que, más allá de que hay gente que dice que se estudia, que en parte se estudia, al menos se estudia cómo portarte en público, hay cosas, hay magnetismos, hay situaciones que tú tienes o no tienes. Y no pasa nada por ello. Es decir, no, es que tú tienes un carisma arrasador, no, es que tú eres más tímido. A ver, pues sí, hay un problema evidentemente si eres tímido y quieres dedicarte al wrestling. Pero no es algo malo, no es algo de, no, porque ser tímido te va a joder mucho la vida. Obviamente no te va a afectar en nada, salvo en estos puestos donde periodismo, entretenimiento, donde sí que necesitas cierto desparpajo. Pero oye, bueno, es un buen luchador, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que tu padre es uno de los mejores de la historia. Y como tu padre es uno de los mejores de la historia, el baremo no es eres un luchador lo suficientemente bueno para seguir bajo contrato. El baremo es solo estás bajo contrato porque tu padre es uno de los mejores luchadores de la historia. Y en parte es cierto, es decir, en parte conocemos casos donde, bueno, el luchador es mediocre y tiene contrato porque su papi es alguien o su mami es alguien. Pero claro, hay casos, y estoy pensando ahora mismo en Curtis Axel, donde él es un buen luchador. Obviamente no tiene el talento de su padre, ya coño, pero es que eso es muy difícil. Pero es un buen luchador. ¿Qué hacemos con ello? ¿Le consideramos un fracaso de segunda generación? ¿No le consideramos un fracaso de segunda generación? La realidad es que no, porque la realidad es que es un buen wrestler. Pero obviamente, al hablar de segunda generación, la comparación con el padre es odiosa. Comentábamos en la Wrestling Live que para un luchador, para el hijo de un luchador mediocre, es mucho más fácil que para el hijo de un buen luchador. ¿Por qué? Porque en comparativa con tu padre eres mejor. Bob Orton no es un mal luchador, que nadie me malinterprete, pero es un luchador casi irrelevante a nivel histórico. A nivel histórico WWF. Por tanto, a poco que Randy hiciera cosas, no iba a ser comparado con su padre, iba a ser un wrestler de segunda generación, pero de mucho talento. Similar, aunque distinto, ocurre en Samoa. En Samoa ahora entraremos en ello. Pero la realidad es que, como ya hemos dicho, hay dos opciones. Una, alejarte del negocio. Dos, unirte al negocio para intentar pasar más tiempo con tu padre.
Esto provoca una relación muy tóxica con el propio negocio. Y es que al final la relación que tienes con el wrestling es la relación que tienes con tu familia, que tienes con tu padre, con tu madre, etcétera, etcétera. Esto para mucha gente puede resultar irrelevante, en plan de, bueno, no ocurre nada por eso. En realidad sí. En realidad, y esto es algo que se dice también respecto a las relaciones, cuando tú tienes una relación con alguien de tu trabajo, con alguien de tu escuela, alguien que ves todos los días y además compartes la vida con ella, hay un problema. Los problemas del trabajo van a casa y los problemas de casa van al trabajo. Es decir, si vosotros, por ejemplo, estáis con vuestra pareja, discutís por, yo que sé, alguien no ha fregado los platos, al trabajo vais a ir con esa discusión entre vosotros y estando enfadados. Y eso repercute a vuestro trabajo. Evidentemente, si esto pasa en una oficina, afecta en un punto muy concreto, la gente alrededor se dará cuenta, pero no es tan dramático. Cuando es en el mundo del wrestling, eso se magnifica. Y entre padres e hijos, es decir, entre primera y segunda generación, es aún más evidente. El caso más claro y el caso más bestia es el de los Jarrett. ¿Por qué? Porque son promotores. Es decir, tanto Jeff como Jerry fueron promotores. Jerry primero, Jeff después. Ahí hay una pelea de dinero, en la cual si tú y yo discutimos, perdemos dinero los dos. Pero claro, vamos a tener enfrentamientos por cómo vivo mi vida, cómo quieres tú que la viva, cómo llevo esta empresa, cómo no. No es lo mismo si yo discuto, por ejemplo, con Luis, cómo llevar Hot Tag. Al final Luis y yo somos amigos, pero no vivimos juntos, no nos vemos todos los días. Es decir, imaginad, un día tenemos una desavenencia sobre cuándo grabar TNA y discutimos muy fuerte y no queremos saber nada el uno del otro. Nos podemos tirar 2 días sin hablar y al tercero hablar, no hay problema. Si es tu padre, si es tu madre, si a mí, por ejemplo, me ocurre con mi madre, yo convivo con ella todos los días. Es decir, vamos a tener ese enfrentamiento, vamos a tener que vernos a las 2 horas, vamos a tener que hablarnos a las 3 horas, vamos a tener que estar juntos. Eso evidentemente provoca un distanciamiento y provoca que las relaciones sean mucho más volátiles. Porque al final, si yo tengo un mal día en el curro y lo pago con una persona que también está en mi curro, él lo pagará con otra y al final dentro del curro se produce un ambiente tóxico. Esto suele pasar en caso de los Jarrett. Pero claro, hemos hablado ya de ese intentar seguir el legado familiar. Claro, ese intentar seguir el legado familiar, cuando es una decisión propia, es cierto que suele llevar a mucha frustración, sobre todo por no estar a la altura de lo que esperan de ti o a lo que tu padre esperaba, tu madre. Pero llega a ser algo que tú tomas la decisión. Es cierto que influenciado, pero tú decides seguir esos pasos. Es el caso de Charlotte, es el caso, por ejemplo, de Jeff. Tú tomas esa decisión. Ves a tu pariente, en este caso los dos, a tu padre, hacer algo y quieres emularles, quieres hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando se te impone desde arriba? Me estoy refiriendo, obviamente, creo que todos lo estáis imaginando, a los Boneric. Yo soy promotor de wrestling. Mis hijos tienen que ser luchadores. No, pero es que tal, es que he sido tan importante que mis hijos van a ser luchadores. Y lo único que les inculco es el wrestling desde pequeños. Y ahí lo que se produce es una conexión donde el wrestling y la persona son una. Entonces considera que solo se pueden realizar a través del wrestling. Esto es una pendiente peligrosísima. Lo hemos hablado muchas veces, como al final se necesita un poco de separación entre persona y persona en pantalla porque puede afectar a tu visión de ti mismo. Pero en los casos de los hijos de, ya no es la gente exterior, es decir, tu futura pareja, tus futuros amigos, la gente que te conoce a partir del wrestling, ve lo mismo en pantalla que fuera. Es que tu padre o tu madre te ha inculcado que lo que haces en pantalla es quién eres tú. Esto provoca muchas crisis de identidad y al final es algo de lo cual se habla poco, pero en el wrestling ocurre mucho. Las crisis de identidad son obvias. Y por eso muchos luchadores de segunda y tercera generación al final lo único que acaban teniendo cierto éxito o cierto trabajo es siendo rip-offs de sus padres. ¿Por qué? Porque es la única forma que ellos entienden de cómo tienen que trabajar. Es decir, mi padre hacía esto, le venía bien, yo tengo que hacer lo mismo porque si no le voy a decepcionar. El caso más claro de esto, que luego evoluciona un personaje divertidísimo, es Dustin Rhodes. Dustin Rhodes es un personaje totalmente gris y absurdo cuando recibe su nombre. ¿Por qué? Porque literalmente todo su personaje es soy el hijo de Dusty Rhodes y hago lo mismo que hacía Dusty porque es mi padre y como es mi padre quiero pelear junto a él. Vale, es una motivación adecuada, pero es una motivación adecuada como persona, no como personaje de lucha libre. Son 5 o 6 años de carrera de Dusty así. Y cuando encuentra su personaje de Goldust, lo hace en una especie de odio a su padre. Lo hace en el, no, porque mi padre era un capullo, yo tengo que ser mejor y lo voy a hacer distinto. Evidentemente, mi padre es un capullo, no lo piensa así, pero funciona muy bien para que él encuentre su propia voz. Y para mucha gente esto no será importante, es más,
en nuestro día a día, a nivel laboral, no a nivel personal, encontrar nuestra propia voz no es tan relevante salvo en posiciones muy concretas. Es decir, si tú eres alguien que tiene que representar un personaje, tienes que encontrar tu voz. Si tú eres alguien, o la voz del personaje, si tú eres alguien que se dedica de cara al público, tienes que encontrar tu forma de actuar. Pero si trabajas en cualquier otro trabajo, no te hace falta. Es decir, tu voz es como eres tú como persona, pero no hace falta llevarlo al trabajo. El wrestling no. Y en el wrestling lo que le pasa a muchos de estos niños, entre comillas, estos hijos, a estas hijas, es que constantemente su trabajo es, pero mira lo que hacía su padre. Pero su padre hacía esto, ¿por qué él no lo hace? ¿Por qué ella no es capaz de llevar a este nivel? ¿Por qué él no tiene ese talento natural? Va a haber muy pocos luchadores con la perfección técnica que tiene Kurt Hennig y luego también con el carisma natural. Curtis Axel era un luchador que técnicamente era muy limpio, muy limpio. No era muy bueno, pero sí muy limpio. Es decir, los moves los hacía de forma correcta, los hacía siempre en una posición más o menos aceptable. Es decir, todo escalaba bien. Ahora sí, eso no le llevaba al nivel del padre, porque nunca tuvo ese carisma, porque nunca tuvo esa espectacularidad y porque no encontraba su voz. Es decir, su voz de soy luchador técnicamente bueno ya no encajaba en 2010. Y posteriormente su personaje de imitador sí que encajaba más. Duró poco, ¿vale? Luego estuvo en B-Team y demás. Pero sí que encajaba más. ¿Por qué? Porque él se lo estaba pasándolo bien haciendo. Es lo mismo que lo que iba a terminar antes con Dustin. Dustin encuentra su voz siendo Goldust. ¿Por qué? Porque Goldust es muy distinto a lo que hacía. Es más, con Goldust luego perderás cierto el camino por el alcohol, por las drogas, pero con Goldust, cuando está en WWF, cuando está alejado de su padre, explora una voz nueva, explora una forma distinta de hacer cosas, explora una forma divertida de expresarse. Que no es que sea eso algo malo o algo bueno, es que eso es lo que se busca en un wrestler. Y evidentemente cuando estás a la sombra de alguien mayor que tú y más veterano, te acabas opacando. Evidentemente siempre hay casos de generaciones distintas como es en Samoa donde funciona esto, pero en Samoa es diferente. ¿Por qué? Porque en Samoa, si os fijáis, toda la generación de Rikishi, de Rock, etcétera, etcétera, hay un concepto de van a acabar siendo luchadores, en plan como si fuese un legado familiar, pero nunca se les impone. Es decir, Rikishi acaba siendo wrestler por ese traslado que tiene que hacer, The Rock es wrestler solo una vez acaba su carrera dentro del fútbol americano, donde quizás hubiera llegado a la NFL, Yokozuna quizás sea el más centrado como tal en el wrestling, pero él lo que quiere hacer es sumo, que por eso recibe una beca para ello. Es decir, todos los Anoa'i llegan al wrestling como una especie de negocio familiar, lo cual es otra cosa distinta, pero negocio familiar donde tu trabajo acaba siendo ese por decisión propia. No hay una obligación detrás, no hay un tienes que cumplir el papel. Todo esto viene dado porque el otro día tuvimos un debate en un grupo sobre el hijo de Chris Benoit. Sí, el que tiene exactamente la misma cara que su padre. Y sobre el negocio. Partamos de la base de que en el negocio algún promotor o algún booker sin escrúpulos le pondría como el asesino Chris Benoit porque literalmente es su padre de cara. Pero más allá de ese problema, ¿qué pasaría con ese niño cuando debutase en wrestling? Es decir, ¿qué es lo que se va a esperar de él? Pero claro, aquí hay un problema. Todo el mundo va a esperar que tenga el talento de su padre. Va a haber muy pocos luchadores en la historia que tengan el talento técnico que tenía Chris Benoit. Y Chris Benoit no era carismático, pero tenía un sentido del humor, un estilo que hacía que sus promos fuesen divertidas. Es cierto que no eran extraordinarias, es cierto que no es The Rock, es cierto que no es Austin, pero tenía ese puntillo que lo hacía divertido. Vale, ¿qué significa todo esto? Que lo que se va a exigir a ese niño desde día 1 es que sea igual que su padre. Y evidentemente esto en México no funciona igual que hemos comentado en Samoa, porque en México funciona mucho más ese legado familiar. Y es a lo que quería ir ahora, que es muy distinto cuando es legado familiar a cuando es, como he dicho, hijos intentando imitar a sus padres o padres intentando que sus hijos continúen su carrera. En México, al final, acaba siendo algo mucho más familiar, mucho más estructural, mucho más como el wrestling está en el centro, nosotros somos una familia de wrestlers, las generaciones siguientes también serán wrestlers. Es un poco más, por así decirlo, como si fuera un oficio. Oficio en el sentido de la palabra medieval que teníamos aquí. Es decir, mi padre es artesano, mi abuelo es artesano, mi bisabuelo fue artesano y yo voy a ser artesano. Y mis hijos serán artesanos. ¿Por qué? Porque es lo que se nos da bien en la familia. Porque es como si fuese un trabajo de orfebre. Es decir, tienes que hacer esto, te vamos a enseñar los tips para hacerlo y vas a seguir con el camino. Pero no es una situación donde tienes que abrir tu camino, tienes que encontrar tu voz. No, la voz es literalmente llevas el legado de toda la familia detrás tuya, por tanto no necesitas encontrar una voz distinta que encontrarás con el tiempo. Este proceso que sería la adaptación, este proceso que sería el que vivimos todos prácticamente en nuestro trabajo,
es mucho más sencillo. Existe una presión, sí, pero esa presión está siempre relacionada con hagas lo que hagas, eres hijo de, eres nieto de. Y por tanto, como que si la cagas, se olvida. Es similar, no es exactamente lo mismo, pero es similar a lo que pasa con los Hart. Es decir, si un Hart pelea, por mucho que sea un mal Hart, ya solo con llevar el apellido acarrea cierto respeto, acarrea cierto nivel. Pero claro, si no es así y tú llegas a una empresa, estoy pensando en WWE, antiguamente WCW o actualmente en Elite, y todo el mundo recuerda a tu padre, se espera que hagas lo mismo que él. Y evidentemente, eso cuando tienes 22 años es muy difícil. Y ese es el gran problema de los wrestlers de segunda y tercera generación. Los primeros años en el negocio, todo el mundo cree que vas a ser tu padre. ¿Cómo coño un chaval de 22 años, 25 años, 26 años va a ser como Kurt Hennig en plenitud física, Roddy Piper en plenitud física, Ric Flair? Se generan unas expectativas irreales. Pero ya no es que las generemos desde fuera. Es decir, ya no es que vaya a salir yo a decir Charlotte Flair tiene que ser igual que su padre. No. Es que ellos mismos en su cabeza sienten esa presión. Notan que los bookers les buquean mejor, que les van a dar más oportunidades, que van a tener más opciones. Y evidentemente, cuando tú tienes más opciones, el sesgo claro que tenemos todos es, si te dan más opciones lo tienes más fácil para triunfar. Y estoy de acuerdo, ¿vale? Esto es importante entenderlo, estoy de acuerdo en el sentido de que si ahí me dices que yo puedo cagarla en mi entrevista de trabajo porque voy a tener otra, la entrevista de trabajo la hago más tranquilo. Pero a su vez, hay un problema de síndrome del impostor. Si tú me dices que yo voy a tener esa entrevista porque me lo he ganado, guay. Si tú me dices que yo tengo esa entrevista porque soy hijo de y como hijo de va a tener más oportunidades, todo lo que vas a tener en tu cabeza es no me merezco esta oportunidad, se la merece alguien más, yo solo estoy aquí por ser el hijo de. Y eso evidentemente afecta y afecta mucho. Evidentemente a cada uno le afecta de una forma distinta, cada wrestler tiene una forma de entenderlo, cada persona tenemos una forma de vivir esas situaciones mentales, pero al final lo que resulta no es que los luchadores de segunda generación sean los peores que los luchadores novatos, o que los luchadores nuevos, o que los luchadores sin, por así decirlo, padre. Y sin padre me refiero sin padre dentro del wrestling. Lo que ocurre es que el ojo en ellos está puesto desde mucho antes. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede sonar raro, pero no. Está el hijo de Ricky Steamboat y está Jesse Sorensen. ¿En qué se parecen los dos? Luchadores muy prometedores que se lesionan en uno de sus primeros combates. En el caso de Jesse un pelín más adelante en su carrera. En el caso de Ricky, en el caso del hijo de Ricky, cuando todavía estaba en, bueno, me falla NXT, los primeros NXT. Los dos caen lesionados. Los dos son carreras prometedoras que acaban demasiado pronto por una lesión ciertamente negativa y ciertamente fortuita. Pero del hijo de Steamboat seguimos hablando. ¿Por qué? Porque estaba destinado a él. De Jesse Sorensen no, porque Jesse Sorensen era como, bueno, a ver, era un poco Vanilla Midget en personaje, no en cuanto a físico, que tenía un muy buen físico. Pero me da lo mismo. Todo el mundo recuerda que Michael Zane es primo de Shawn Michaels. ¿Por qué? Porque era malo. Bueno, era malo, a ver. Era un luchador nivel medio de la X Division de 2004-2005. Es un luchador malo para los cánones actuales. Vale, pero nadie recuerda otros luchadores de la misma época que no tenían patrón, como es que era malo y estaba ahí por. Es decir, Eugene era un mal luchador. Eugene tuvo papel en Raw durante años. No pasa nada. Tiene sentido. Umaga, por ejemplo. Umaga es que, claro, es que como es una no hay. Umaga es uno de los mejores Big Men que ha tenido WWE, sin ser excesivamente Big Men, porque al final no era tan alto, aunque sí tuviera un físico imponente, pero uno de los mejores Big Men que ha tenido WWE. Solo tiene que ver con sea no hay. Pero si no funcionara, estoy pensando en Manu, de repente todo el mundo se acuerda de Manu. No, es que Manu era malísimo. El que estuvo en Legacy, que duró como una semana, 2 semanas porque era un imbécil. Claro, pero Manu era hijo de. Por donde no, claro, es que es una no hay que no funciona y le da la oportunidad. Vale. Nathan Jones. Nathan Jones no es hijo de nadie. Nadie piensa que le dieron una oportunidad por tal. El pavo era malo. Ya está, no pasa nada. Luther Reigns. Luther Reigns parecía que sí pudiera haber sido. Si Luther Reigns hubiera sido hijo de Lex Luger, por ejemplo, nos lo hubiéramos comido. Es más, voy a ir al caso más desesperante. ¿Por qué? Porque me parece que es malísima en todo lo que ha hecho, no la soporto y no le daría un voto para nada, que es Brooke Hogan. Brooke Hogan es sencillamente horrenda en el mundo del wrestling. Es más, ha tenido promos, era horrible, ha tenido esa relación con Bully, era horrorosa, es decir, todo lo hacía mal. Estamos todos de acuerdo, yo creo, en eso. O el 95% de la población mundial estamos de acuerdo en qué mala era Brooke Hogan. Pero si hubiera apellidase Hogan, se apellidase, yo que sé,
Kelly sería, pues vaya mierda. Igual que Chelsea, la supuesta mujer embarazada de AJ Styles, etcétera, etcétera, sería como, pues ya está. Como es la hija de, lo recordamos más, lo revisamos. Evidentemente también porque ha tenido una oportunidad que no debería haber tenido por ser ella. Pero ¿cuál es la diferencia entre Brooke Hogan y Gillian Hall? Por ejemplo, bueno, sí, que Gillian Hall al menos se decente en algo, pero en cuanto a tiempo de pantalla, en cuanto a expectativas, en cuanto a quién era, no hay tanta diferencia. Pero todos asumimos que Gillian Hall ha llegado ahí por méritos propios, sean mejores o peores, y que no lo ha hecho Brooke Hogan. Entonces, ese es el punto. Que evidentemente en el caso de Brooke no lo había conseguido, pero que al final la segunda generación de wrestlers, tercera, tiene mucha más presión, está mucho más obligada y sobre todo sufren siempre el síndrome del impostor. Mientras que los luchadores nuevos no. Y que además cualquier fallo de una segunda generación va a ser siempre más visto que el de un luchador novato que simplemente no engancha en el negocio. Con esto despedimos por hoy. Recordad que volveremos el domingo con Lucha Underground. Yo me despido y hasta la próxima.